¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Capac y este es el canal del Breves. Y antes de entrar en detalles me gustaría poder explicar o más o menos advertirles en todo caso de que este tipo de contenido quizás no pueda agradarle a muchos, en el sentido de que no compartan la misma opinión, y eso es justamente lo que quiero hacer. Es una descripción de lo que en apariencia puede ser la ciudad del Alto. Así que si tuvieras algún tipo de comentario al respecto, me gustaría que lo pusieras directamente en esa caja de comentarios que está ahí. Sin más que decirles, obviamente con el debido respeto, comencemos con ese contenido. Mucho gusto. La ciudad del Alto es la segunda ciudad con más habitantes en el país. Constituido como entidad municipal en 1985, junto al municipio de La Paz, es constituido como una de las zonas metropolitanas más grandes del país después de Santa Cruz. Su crecimiento económico es de por sí desconocido en su totalidad, ya que es una de las urbes con muchos mercados informales. Para que haya una idea, el PIB de la ciudad hasta el 2018 fue de 16.5 mil millones de bolivianos, siendo entre los sectores de comercio y transporte los que más se pudieron estimar. Esto hace de la ciudad del Alto uno de los que más movimiento económico genera, también después de Santa Cruz. La ciudad de por sí tiene entre sus hitos más importantes la guerra del gas. También ha dado mucho de qué hablar respecto a medidas optadas durante el gobierno de Evo Morales, y cómo no mencionar su gran influencia en cuanto a los eventos de 2019 y durante el gobierno constitucional de Yanine Áñez en 2020. Para hablar de su descripción amplia respecto a la ciudad del Alto, en este video lo voy a resumir en tres principales aspectos: el factor sociocultural, el socioeconómico y el sociopolítico. Pero cabe también resaltar la historia de la ciudad del Alto, principalmente en cuanto a sus orígenes. Ya habíamos hablado de los dos hechos más importantes como 2003 y 2019, pero el origen normalmente puede explicar muchas de las cosas que pasan hoy en día. Así que comencemos con la historia. Pero antes, con esto quiero también advertir que lo que se va a tomar en consideración aquí es una apreciación propia respecto a lo que se encuentran en archivos y las propias historias de la ciudad del Alto encontrados en la página de la alcaldía. En la época virreinal, Alonso de Mendoza hacía un alto en lo que sería el actual El Alto, para ver lo que entonces era La Paz. Durante la época republicana, las tierras eran usadas en parte por hacendados, empresas como Railways Company que tenían sus trabajadores viviendo cerca del sector. La iglesia también tenía algunos lugares establecidos. En 1940 comienza el proyecto de urbanización, siendo que en 1942 se inaugura la zona Villa Dolores, con el señor Julio Teles Reyes como primer fundador. En 1945 se forman las primeras juntas de vecinos, siendo otra vez Villa Dolores la primera con su dirigente Hilarión Camacho. Durante 1970 se crea la alcaldía, llegando así en 1985, donde se declara capital, y luego subido a rango de ciudad en 1988 con sus propias normas y políticas. Hay que tomar en cuenta que durante este proceso la ciudad fue poco a poco creciendo, fruto de acontecimientos importantes tales como el decreto 21060, que luego provocó una ola migratoria de parte de mineros deslocalizados, y a su vez también se venía la ola de parte del sector rural. Todo esto es útil principalmente para explicar el lado social y la vida cultural de la ciudad del Alto. ¿Pero por qué? Comencemos con el factor sociocultural, pues aquí hablaremos en cuanto a tradiciones que rescatan saberes, usos y costumbres ancestrales que ya habían sido influenciados por parte de gente migrante, y la forma en que se muestra hoy en día una mezcla con la modernidad. Es que la ciudad del Alto puede mostrar lo más importante en cuanto a la revalorización de la cultura plural y diversa, solo que también se hace un tanto más caótica y desgastante cuando se la hace en demasía, cosa que hace que tanto su gente y la cultura también sea mal vista. Si bien lo social es un factor que se debe rescatar y por tanto respetar, en son de mostrar el lado más original de su actuar, de qué forma se debería mostrarlo o hasta qué punto puede llegar. Las condiciones no son estéticamente positivas. Los bailes, las entradas en diferentes partes, las famosas culturas chupísticas, el grado de extremos incluso con sus ritos, cosas que sacan a relucir bastantes leyendas en base a sacrificios, son cosas que ya salen de control, y son justamente estas las que al mismo tiempo demarcan a la ciudad algo impresionante. Ahora, por el lado socioeconómico, hay que tomar en cuenta aspectos como la demografía y la retardación de políticas que poco a poco provocaron también un crecimiento de mercados negros o también llamados informales. El desarrollo social se tornó un tanto más precaria de lo que puede verse respecto a otras ciudades del país. Esto debido a las condiciones con las cuales se presenta el municipio. Las familias grandes, disfuncionales y en condiciones precarias son aspectos que pueden ser característicos de cualquier ciudad, pero debido a la migración y la incapacidad de las políticas municipales, no se logra solventar de forma acertada este problema. El hecho de que haya mercados informales es la expresión de estos problemas. Se sabe, a partir de una observación simple, que si bien hay una gran dinámica dentro de ellos, no necesariamente es una de las mejores condiciones en las que se puede estar.
Es también un factor determinante sobre las condiciones de esta ciudad. El hecho de que se dependa más de la política por un propio interés es un problema en muchos lugares del mundo, pero en cómo debe actuar la gente dependiendo en dónde se habita también es determinante. Nuevamente tomando aspectos de la historia, la consolidación de la ciudad del Alto se genera también a partir de organizaciones tanto de juntas de vecinos, de gremios y transportes, como también de la propia institución académica como la UPEA, llegando a tener mucha influencia en las crisis de 2003 como también en la crisis de 2019. Pero además de ello, cabe tomar en cuenta lo dicho en el factor sociocultural, y es que el ideal que poco a poco se fue amoldando en cada alteño fue el de la lucha en contra de la discriminación racial, creando a partir de ello una narrativa de conflicto con lo moderno. La información respecto a esto es muy amplia, incluso hay discusiones internas sobre la forma en que se debería alcanzar cada objeto, llegando incluso a extremos de tomar el poder y eliminar la clase opresora anterior. Así que aquí daremos en el primer punto que se lo puede tomar incluso como síntoma en cuanto al factor político. El problema radica principalmente en que, el ser parte de una de las ciudades más informales y con mayor crecimiento demográfico, cualquier tipo de organización tiene motivos políticos más clientelares, o también mediante favores. No solo eso, y es que en los últimos años se ha tenido varias disputas inmersas en los propios sindicatos o incluso entre los mismos. La ciudad en sí no parece marcar un rumbo fijo, o un algo a donde llegar sin que dependa de alguna querella política superior. Lo que por otro lado hace es solo seguir una constante dependencia de aquello que se supone rescatar, y en este caso hablamos de un segundo síntoma, el caudillismo. El Alto ha sido partícipe nuevamente de una situación política nacional. Los conflictos póstumos a las elecciones en octubre de 2019, Evo Morales, luego de ser partícipe de unas irregulares elecciones, se va a otro país, dejando una crisis de poder y dando como consecuencia una asociación irregular del mando presidencial de Yanine Áñez. Las protestas en un inicio empezaron con complicaciones dentro del órgano electoral, cosa que después se lo llamó fraude electoral. Después de la salida de Evo, otras protestas se hacían latentes y de una forma más conflictiva, que empleaban el discurso de golpe de Estado, llegando a generar zozobra en todo el país. Pero, ¿qué pasó con el Alto? Esta por supuesto no se quedaba inmóvil. Fue de hecho el lugar de concentraciones de organizaciones afines al gobierno del expresidente. Se hacía cada vez una zona caótica. Primero suceden las quemas de varios módulos policiales. Luego se amplió la entrada de alimentos mediante bloqueos y paros conjuntos. Finalmente lo que más dio de qué hablar fueron los sucesos de la planta de Sencata. Luego de lo sucedido en Sacaba, en el distrito 8 del Alto, se concentraba una gran cantidad de personas bloqueando el acceso a cisternas de las plantas, generando una escasez de combustible en la región. Esto y el descontrol a nivel nacional hizo que el gobierno actuase drásticamente, cosa que sus acciones dieran como consecuencia personas muertas. Hasta aquí uno se preguntaría sobre las acciones de esas personas, es decir, ¿qué motivación había? En algunos medios circulaba el rumor de la venta de gas a Chile, pero eso luego fue desmentido. Entonces lo único que daba explicación a lo que sucedía era lo político. No fueron sino personas que por alguna razón política actuaban de manera provocativa y que al final terminaría contrario a lo que en comparación fue la guerra del gas. Octubre de 2003 significó la determinación de lo que aparentemente el Alto era, una ciudad luchadora en pro de la defensa de los recursos naturales y también con rasgos de reivindicación originaria, aunque la misma en menor medida. Si se puede volver a ese momento, en un inicio las protestas no eran contundentes, pero sí incómodas para el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Rosada, alias El Goni. La causante de los conflictos fueron un mal manejo de las mismas protestas de parte del gobierno, pero también el contexto ya estaba lidiando una crisis política. En ese entonces la ciudad del Alto ya albergaba una gran cantidad de personas provenientes del campo y de otros sectores delocalizados. Es cuando toda la población se levantaba por la venta del gas, exigiendo también las denuncias del presidente. El gobierno de ese entonces no le trajo un buen resultado, dejando muertos y un vacío de poder. Luego de la denuncia de Goni y su huida, sucede Carlos Mesa, quien ya había dejado de apoyar al anterior gobierno. 5 años después, las elecciones en 2005 daban como ganador a Evo Morales y el MAS. El Alto en ese momento expresaba más una lucha por los recursos naturales, pero en 2019 no sucedía lo mismo, sino que la narrativa de la lucha en contra de lo que no era propio de ellos resultó ser la nueva pieza en el tablero. Esto dio como representantes caudillistas a personalidades como Eva Copa, el fallecido ahora Felipe Quispe y David Choquehuanca, entre los más conocidos, para que luego sean elegidos dentro de los cargos de la alcaldía, la gobernación en La Paz y la vicepresidencia a nivel nacional. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué se podría decir en este momento? Pues aquí una recomendación quizás. La ciudad del Alto presenta 2 oportunidades, en lo posible. Una movida por la economía y otra por la política.
y esta última no expresando su dependencia a un líder, caudillo, ni a una política en sí, sino de la capacidad de cada ciudadano que habita en ella. Primero, el lado económico, porque aún con su condición informal, el alto presenta a personas innovadoras y muy activas. Entonces ese sería el motor de su desarrollo. En ese caso, el incentivo vendría a darse con ánimo y sin descartar las necesidades básicas. Cada persona debería ya no justificar un modelo que no sirve, sino ir por uno más privado, retomando a cualquier barrera burocrática y generando emprendimientos de manera conjunta. La segunda es la política. El alto debe dejar esa idea que si es luchador, entonces por tanto defiende lo correcto. La gente, al igual que en todo el país, debería tener en claro en su ideal el de generar mayor grado de sentido a lo que quiere, no depender de la política, cargos políticos o sindicatos. Es así que llegamos al final del video y finalizando todo esto es importante tomar en consideración bajo una mirada crítica y sin malas intenciones que en apariencia pueden ser buenas. Sin más que decirles, esto fue el video del día de hoy. Así que si les gustó, por favor denle like y suscríbanse al canal para ver más contenidos similares.